La espera ha llegado a su fin. Finalmente, hoy vuelve a jugar Nueva Chicago. Nueva Chicago va a estrenar su temporada 2025 en Mataderos ante San Telmo. Vamos a hablar un poquito de la previa a este primer partido de Nueva Chicago. Vuelve a rodar la pelota en Mataderos y vamos a hablar un poquito del rival, por supuesto, de Chicago, porque hay mucha incertidumbre en cómo puede llegar a parar el equipo el Chapo Uraña y los jugadores que pueden llegar a ser titulares en este conjunto de Mataderos que quiere arrancar el 2025 con el pie derecho. Vamos entonces con la previa de Nueva Chicago ante San Telmo. Bien, y Nueva Chicago que va a estrenarse en este 2025 esta tarde a las 19 horas para ser exactos en Mataderos, como bien ya dijimos, en su propio estadio ante San Telmo, en la primera fecha de esta primera nacional que ya arrancó ayer con el empate sin goles entre Colón y Temperley, partido correspondiente a la misma zona que disputarán Chicago y San Telmo. El árbitro del encuentro será Gonzalo Pereira, un árbitro que ya ha dirigido un Chicago San Telmo el año pasado, en el cual terminó 1-0 para el candombero en la Isla Maciel. Este árbitro que es uno de los árbitros nuevos de esta categoría, así que veremos cómo se desempeña en Mataderos frente a un partido que ya dirigió el año pasado, como bien dije antes. Y hablando del año pasado, justamente San Telmo ha sido uno de los rivales a los cuales Chicago no pudo vencer el año pasado, porque en la Isla Maciel, como dije antes, cayó 1-0 y en Mataderos fue goleada el equipo de por entonces Alfredo Grelac por 3-0, y Nueva Chicago, que no pudo vencer el año pasado a San Telmo, sí lo hizo en 2023. Fueron 2 triunfos para Chicago en esa temporada, 2-0. En la segunda fecha en Mataderos del 2023 fue 2-0 con goles de Curruinca y Aaron Espetale. Y en la Isla Maciel fue 2-0 goles de Leonardo López y Ezequiel Naya. Esos son los últimos 4 partidos entre Nueva Chicago y San Telmo en la Primera Nacional. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el rival, de lo que es San Telmo. Un rival en el cual lo conocemos muy bien por el año pasado, que ha peleado el campeonato junto a Chicago, junto al Dosivi, junto al Deportivo Madryn, junto a Gimnasia de Mendoza. Han sido los protagonistas del torneo pasado, al menos del final del torneo pasado, en el cual San Telmo quedó quinto a 2 puntos de Chicago, que terminó tercero, y cayó en los cuartos de final del reducido con San Martín de Tucumán. Fue una gran campaña del conjunto de la Isla Maciel, con un muy buen equipo, con un muy buen entrenador, con un muy buen juego. La verdad que San Telmo ha sido un gran equipo a lo largo del 2024. No se le pudo dar el ascenso, pero ha sido una campaña histórica teniendo en cuenta lo que venían siendo las últimas campañas de San Telmo. No solo en la primera B metropolitana, sino que en la primera nacional le costaba hacer pie, y por supuesto que peleaba el descenso en la primera nacional. De hecho, en el 2023, gracias a que se anuló el tercer descenso, no jugó un desempate para no descender. Entonces San Telmo sigue en la Primera Nacional, y el año pasado pudo conseguir una gran campaña y pelear el ascenso a la Primera División, que no lo pudo conseguir. Este año renovó el plantel por completo, porque tuvo muchísimas bajas. De hecho, se le fue casi el plantel completo. De los 11 titulares, si no me equivoco, no quedó ninguno, porque se han ido, primero el principal, el técnico Alfredo Grelac se ha ido a Ferro. Ha llegado César Monasterio como el nuevo entrenador de San Telmo. Ha dirigido el año pasado Monasterio al Boys, a Morón, a San Martín de San Juan. Y se han ido jugadores como Agustín Lamosa, José Barreto, Gabriel Ramírez, Rodrigo Ayala, Diego Dielos, Brian Bustos, Martín Vallejos y Rodrigo González. Muchos de ellos se han ido a Ferro junto a Alfredo Grelac. Así que San Telmo tiene un plantel nuevo directamente, con jugadores que no son tan de renombre como lo era el año pasado, pero este año quizá tiene menos plantel que el año pasado. Pero hay jugadores a tener en cuenta. Uno de los que se quedó, que para mí es el mejor que tiene San Telmo, de los que se quedó,
que es Iñaki Lartirigoyen. Se quedó este año a pelearla con San Telmo, entonces yo creo que Lartirigoyen es de lo mejor que le quedó a San Telmo, sumado a Gonzalo Aquilino, que es un delantero, ex defensor de verano, surgido de las inferiores de Nueva Chicago. Eso hay que aclarar, lo que puede darle el ex, ya lo hubo el año pasado, le convirtió en el Bajo Núñez a Chicago Gonzalo Aquilino, así que estará presente, está convocado, veremos si jugará de titular o si sumará algunos minutos desde el banco de suplentes el ex Nueva Chicago Gonzalo Aquilino. El otro que es para destacar de los jugadores que han llegado a San Telmo en este mercado de pases es Agustín Ruffinetti, ex arquero de Morón, aquel que tuvo ese cruce con Facundo Castro en el partido en Mataderos, que después terminó convirtiéndole Facundo Castro el penal a Ruffinetti ante Morón en una de las últimas fechas del 2024, y otros jugadores que son conocidos de la categoría como Gabriel Puzula, aquel número 4 que jugaba en All Boys, y Marcos Astina, gran jugador de extensa trayectoria, especialmente en el ascenso, jugó en Alvarado, en Chacarita, ha jugado en Lanús, así que Astina es un jugador con trayectoria, no le está yendo bien en los últimos años, pero es un jugador con buena calidad, así que hay que tenerlo en cuenta como posible jugador peligroso. Luego San Telmo ha jugado varios amistosos, ha jugado en total 5 amistosos, ha empatado primero ante la reserva de Lanús por 3-3, esto hablando en términos generales porque los amistosos no son de un partido, son varios bloques, entonces en líneas generales ha empatado 3-3 ante la reserva de Lanús, cayó 2-0 ante Almagro, un rival al cual Chicago ha enfrentado en los amistosos, le ganó 2-0 a Casuso, equipo de la primera B Metropolitana, cayó 1-0 ante Arsenal, otro equipo de la categoría, y le ganó 2-1 a Alvarado, otro equipo de la categoría. Así que San Telmo en general ha ganado 2 amistosos, ha perdido 2 amistosos y ha empatado 1, así que es parejo a nivel resultado de los amistosos, que si bien el resultado quizá es lo de menos, sino es más importante probar jugadores y esquemas y desarrollo de juego. Así que San Telmo, yo creo que no vamos a encontrar el mismo San Telmo que el año pasado, claramente. Primero porque es la primera fecha y no sabemos cómo le va a ir a San Telmo este año, pero claramente hay un equipo totalmente nuevo para San Telmo, con técnico nuevo, con jugadores nuevos. De hecho, el único que quedó de los titulares es Iñaki Lartirigoyen, así que San Telmo va a tener que reacomodarse de cero, igual que Chicago, igual que todos los equipos de la categoría, nomás que Chicago tiene algunas renovaciones que hacen que no sea tan difícil quizá reacomodarse a la hora de jugar. Pero San Telmo no va a ser el mismo del año pasado, yo creo que Chicago parte como favorito, pero por supuesto que un rival como San Telmo puede sorprenderte, así que habrá que ver hoy a la tarde qué es lo que le depara el destino a Nueva Chicago y a San Telmo. Y pasamos a hablar por supuesto de Nueva Chicago, que tiene por supuesto también confirmados los convocados y hay un posible 11 del cual ya vamos a hablar. Primero vamos a repasar un poquito lo que fueron los amistosos que disputó Nueva Chicago durante todo enero. Ha jugado 4 amistosos, de los cuales ganó 3 y perdió 1. El que perdió fue el primero, que jugó contra Aldo Civi, equipo de la primera división del fútbol argentino. Cayó por 1-0, empató el primero 0-0 y perdió el segundo partido por 1-0. Y después fueron todos triunfos. Ante Fénix y ante Deportivo La Ferrere, en líneas generales fue 5-0. Ante Fénix fue 2-0 y 3-0. Y ante La Ferrere fue 0-0 el primer partido y 5-0 el segundo. Y ante Almagro, que fue el amistoso televisado, el primer partido, 2 tiempos de 45 minutos, fue 0-0. Y en el segundo ganó Chicago 1-0, un bloque de 30 minutos, gol del uruguayo Nahuel Roldán, que parece que se va a meter en el 11 titular, que ha sido de lo más interesante de los nuevos jugadores en el amistoso televisado ante Almagro, que bueno, es como el factor común de esta previa porque ha enfrentado a los dos equipos en los amistosos. Chicago le ganó y San Telmo perdió, así que
es como el factor común en cuanto a los amistosos. Han enfrentado al mismo rival, Chicago ha ganado y San Telmo ha perdido. Pasamos a hablar entonces de los convocados que tiene Nueva Chicago para este partido ante San Telmo, con algunas bajas por lesiones. Vamos a empezar a hablar primero de los arqueros. Tenemos a Facundo Ferrero y a Leonardo Díaz como arqueros convocados para esta tarde. Los laterales tenemos a Juan Ignacio Motroni del lado derecho y a Diego Arroyo y Facundo Risi del lado izquierdo. Los marcadores centrales, Stefano Calegari, Gonzalo Soto, Elías Machuca y Julián Rodríguez Buoto. Los volantes centrales, Gonzalo Mucia, Tomás Rodríguez y Alejandro Almaraz. Volantes ofensivos, Lucas Vázquez, Iván Molinas, Martín Argüello, Gustavo Fernández y Julián Ezeiza. Y los delanteros, Nahuel Roldán, Iván Maggi, Ramón Villalba e Ignacio Rodríguez. Ignacio Rodríguez, una de las últimas incorporaciones de Chicago, junto a Agustín Aguirre y a Ezequiel Beltramone. Ignacio Rodríguez, que es el 9 de la reserva de Boca, que ha llegado a préstamo hasta fin de año sin cargo, sin opción de compra. Así que el 9 de la reserva de Boca estará convocado. Veremos si es uno de los que queda fuera, porque hay 21 jugadores convocados. Va a quedar uno afuera. Yo creo que de Ignacio Rodríguez, Elías Machuca y Julián Rodríguez Buoto no sale el jugador que va a quedar afuera. Y en cuanto al posible 11, se va a parar más o menos como ha sido contra el Magro en el amistoso televisado. En el arco irá Facundo Ferrero, Motroni, Calegari, Soto y Arroyo será la defensa titular, el probable por supuesto. El doble 5 será Mucia y el debut de Alejandro Almaraz, categoría 2006, interesantísimo volante central. Y luego los volantes ofensivos serán Gustavo Fernández, otro chico de inferiores, y Martín Argüello. Los dos delanteros, seguramente Iván Maggi, y la duda que será Nahuel Roldán o Ramón Villalba. Yo creo que se va a terminar metiendo el uruguayo en el 11 titular. Ha tenido un buen último amistoso ante Almagro. En el equipo titular ha ingresado en el segundo tiempo y ha hecho buenas intervenciones. Y en el segundo amistoso fue el quien convirtió el único gol de ese bloque de 30 minutos. Bueno, Chicago va a tener un duro debut, porque si bien San Telmo, como dije antes, tiene un plantel totalmente nuevo, no sabes con lo que le puedes encontrar, principalmente por Chicago, que hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que puede llegar a generar y a jugar Chicago. Pero bueno, esperemos que sea un buen partido para Chicago. El equipo es más o menos lo que esperaba, la convocatoria es lo más correcto con lo que tiene. Las bajas por lesiones son la de Franco Cortés, lateral derecho proveniente de Acasuso, que parecería que sería el lateral derecho titular por sobre Juan Ignacio Motroni. Y luego dos jugadores que han renovado contrato, que son Ramiro Balbuena y Mauro Ortiz, también son bajas por lesiones y no podrán estar presentes en este partido. Sumado por supuesto a Adrián Martínez, que ya sabemos que está lesionado, que está cumpliendo con su rehabilitación, con su recuperación. Veremos para cuándo puede volver el Chino Martínez. Pero bueno, esa es la previa del partido de hoy entre Chicago y San Telmo. Esperemos que a Chicago le vaya bien esta tarde. Repetimos entonces el probable 11 para esta tarde, que es Ferrero, Motroni, Calegari, Soto, Arroyo, Mucia, Almaraz, Gustavo Fernández, Argüello, Roldán y Maggi. Los posibles 11 titulares del debut de Nueva Chicago ante San Telmo. Estaremos mañana seguramente con lo que sea el análisis de, esperemos que el triunfo de Nueva Chicago esta tarde ante San Telmo. Y prontamente tendremos el debut de Nueva Chicago en la Copa Argentina, el próximo 12 de febrero a las 19:15 horas. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero esta tarde Nueva Chicago debuta ante San Telmo por la Primera Nacional en Mataderos.